Mis corazones, bienvenidos un día más al canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy día les traigo el paso a paso de este maquillaje que realicé en mi piel, que es mixta, a veces grasa, que tengo los poros abiertos y algunas manchas de acné. Por supuesto, como siempre, quiero compartir con ustedes cuáles fueron esos productos que utilicé tanto de skincare como de maquillaje, cómo los apliqué y por supuesto uno que otro tip por allí que nunca está de más en una piel grasa. Así que espero que estén listas, no olviden suscribirse aquí al canal y comienzo entonces a comentarles cuáles fueron esos productos que utilicé. Yo lo único que hago fuera de cámara es lavar mi cara, así que estuve pues aplicando un tónico facial para que me ayude con la oleosidad en mi piel y también con los poros. Para eso estuve utilizando el tónico astringente de Farmatodo. Arriba les estoy dejando los enlaces que los lleva a la reseña de cada uno de estos productos. Y antes de que mi tónico se seque, no dejé que se secara para aplicar entonces un serum. Este serum es de ácido hialurónico y también trae vitamina B5. Este es de la marca SJ Clinicals y yo por lo general los serums los descargo en la mano, lo caliento un poco y lo aplico, pero este serum es tan extremadamente líquido que si lo aplico en la palma de mi mano se corre entre los dedos y siento que se pierde. Así que por eso es que en este caso acerqué un poco el gotero a mi cara sin tocar la piel, descargué el producto y luego entonces comencé a aplicarlo. Usualmente no lo hago así, pero lo hice por la consistencia del producto, que es bastante líquido. Y mientras dejo que mi piel absorba bien este serum de ácido hialurónico, trabajo entonces en el área del contorno de los ojos. Para eso en este video estuve utilizando este serum facial antiarrugas de colágeno de la marca Spa Cosmetics. Fíjense que este serum sí es bastante espesito, es denso, así que lo aplico en la yema de mi dedo y lo llevo entonces al área del contorno de ojos. Yo también utilizo muchísimo la crema Nivea. Es una crema humectante, pero me encanta para el área del contorno de ojos. Pero en este caso pues decidí utilizar un serum de colágeno que también sirve perfectamente. Tengo que trabajar mucho esta área porque las líneas de expresión se me están notando bastante. Y mientras el serum de colágeno se va secando en el área del contorno de ojos, entonces voy con el resto de la piel y para eso estuve utilizando la crema humectante S de la marca Pond's, que contiene FPS de 30. También ya le hicimos reseña a esta crema. Como les digo, aquí la cuestión es jugar con el tiempo. Me gusta en realidad pues que mientras un producto se va secando, se va absorbiendo en la piel, ir trabajando otra área para de esta manera pues aplicar todos mis productos, pero no tomarme tanto tiempo, porque en realidad eso es lo que hace que uno desista de hacer su skincare, que uno dice, ay no, tantos productos, tanto tiempo, yo no tengo tiempo para eso. Así que lo que hago es hacer varias cosas simultáneas, varias aplicaciones simultáneas mientras un área se seca, entonces voy trabajando otra, y ese es un tip pues que quiero compartir con ustedes en tema de skincare. Y mientras entonces mi crema de Pond's, la crema del resto de la piel, se va absorbiendo, entonces voy hidratando mis labios, aplico un poco de vaselina. No olviden los labios, mis corazones, son realmente importantes, tanto como el área del contorno de los ojos como el resto de la piel. Hay que exfoliarlos, hay que hidratarlos, ¿ok? Y ya entonces que los productos en mi piel se han secado, ya se han absorbido, entonces ahora sí estuve aplicando este protector solar. Este es el Water Gel Lotion de la Hydro Boost de la marca Neutrogena. Ya de este protector solar para piel grasa estuvimos hablando aquí en el canal. ¿Por qué entonces decimos que es un protector para piel grasa? ¿Cuáles son las características de este protector solar que nos dice a nosotros que es un producto para piel grasa? Hablamos de lo que es un protector solar físico, químico, cuál es el indicado para cada tipo de piel. Realmente son términos que nosotros tenemos que manejar, porque nosotros tenemos que tener conocimiento de los protectores solares, porque es un producto indispensable para nosotros en lo que tiene que ver especialmente con el tema de las manchas en la cara, las manchas en nuestra piel. El protector solar o el bloqueador solar son productos que definitivamente nos ayudan a evitar la aparición. Así que ya una vez entonces que estuve aplicando mi protector solar, tomé esta toallita bastante finita, esta es una sola hojita, y lo hago presión con esta toallita en mi cara. Esto no retira
retira el protector solar, no lo retira, simplemente absorbo la cantidad pues de aceite, porque no sé, yo siento igualito que tiene como algo de aceitico, deja como un poco oleoso, brillante. Así que yo pues tomo esta servilletica, ¿verdad? Son de las Kleenex, y hago presión con ella, especialmente en la zona T, que es donde yo produzco grasita, para que todo quede en la servilleta. Fíjense cómo allí se ve, todas las áreas que se ven como húmedas, como mojada, está absorbiendo entonces esa parte del protector solar que me deja algo brillosa. Así que de esta manera terminamos lo que es el skincare como tal, el skincare antes del maquillaje. Yo se los muestro, mis corazones, porque es la verdad, es la realidad, es lo que hay detrás de un maquillaje. Muchas veces mostramos el maquillaje, pero no el skincare, entonces no es así, no es cierto. Sí hay pasos de skincare antes de un maquillaje. Entonces, para comenzar el maquillaje como tal, comencé aplicando primers para piel grasa y poros abiertos. Para la piel grasa, para matificar, utilicé el Selfie Perfect de Clean Color, y lo que hice fue aplicarlo solamente en aquellas áreas en las cuales produzco mucha grasa, mucha oleosidad, ¿ok? Y luego estuve utilizando el Instant Pore Eraser Baby Skin de la marca Maybelline, que es especial para tratar los poros abiertos de la cara, y lo estoy aplicando en este momento solamente en aquellas áreas donde mis poros están más abiertos, más dilatados, mis poros están más visibles, que es en el área de los pómulos y en la nariz. Ya una vez entonces que apliqué mis primers para tanto el de piel grasa como para poros abiertos, antes de aplicar mi base, pasé a tapar mis ojeras y también mis manchas de acné, aunque esta, por ejemplo, que tengo en la nariz y en los pómulos no es tanto de acné, siento que es una mancha de sol. Sí, en los lados tengo unas manchas de unos brotes de acné que me salieron, y pues las ojeras, que ya es algo, no tiene que ver exactamente con piel grasa ni acné, sino que bueno, son ojeras. Así que para eso estuve utilizando el corrector, este es el Matte Perfection de la marca Rimmel London en el tono 430. Lo estuve aplicando primero con este pincel a toquecitos, solamente donde están las manchas, solo allí estuve aplicando el corrector, y ya luego entonces estuve pasando la esponja, porque la esponja tiene que estar húmeda, recuerden, no tan mojada, solamente húmeda, para que pues absorba exceso de productos. Si de pronto apliqué mucho en una que otra área, pase entonces la esponja para que absorba. Como tenemos piel grasa, definitivamente queremos la menor cantidad de producto. Y ya una vez entonces que tapé mis ojeras, mis manchas de acné, entonces ahora sí pasé a aplicar mi base, que es la Revlon Color Stay, y la apliqué con mi Beauty Blender, que bueno, ya de las Beauty Blender, las esponjas, hablaremos más adelante, qué es mejor, con qué herramienta es mejor aplicar la base de maquillaje cuando tenemos una piel mixta a grasa. ¿Con esponjas? ¿Es acaso mejor con brochas kabuki o es mejor con brochas planas sintéticas? Todas dejan un acabado diferente, así que vamos a estar hablando sobre el efecto que dejan cada una de estas herramientas al momento de aplicar nuestra base de maquillaje, y también los correctores. Ya para iluminar un poco, pues utilicé el corrector Revlon Color Stay. Este es un corrector de una cobertura ligera, es de cobertura, yo diría que media, en realidad de baja a media, muy ligero, muy bueno. Por ejemplo, para quienes tienen piel seca, también este corrector es muy bonito. Así que simplemente lo apliqué pues en la zona, en la parte frontal, lo que es frente, puente de la nariz, arco de cupido y mentón, y debajo de los ojos, que son las áreas en las que uno pues quiere resaltar un poco más. Y lo apliqué yo, bueno, en este caso pasé directamente la esponja. Aquí sí estoy haciendo algunos cambios, aún lo hago así, pero estoy pensando cambiar un poco la manera de aplicar aquí el corrector, como les digo, por mis líneas de expresión. Ya se los iré mostrando poco a poco. Y fíjense algo, esto que les estoy mostrando acá es una borla, porque en este momento voy a sellar el maquillaje. Voy a aplicar mi polvo suelto, mi polvo pues especialmente para piel grasa, un polvo suelto
pero en el caso de las borlas, que es donde quiero hacer hincapié, esta está nuevecita, es decir, la acabo de sacar, y esto sí tiene que ver muchísimo, mis amores, con el tema de higiene, y es que a veces aplicamos polvo con esa borla y la borla hasta que ya, bueno, pues no se ve, se deshace, es que las cambiamos. Así que luego también les quiero compartir cómo es que yo las lavo, porque yo las lavo, y ya cuando definitivamente decido retirar la borla de mis productos de skincare y sacar entonces nuevas borlas para utilizarlas. Ya vamos a hablar en otro video mucho más detallado de esto. Es que hay definitivamente muchos tips, trucos para la piel grasa. En el caso de los ojos, pues hice un maquillaje en realidad muy sencillo, porque como les digo, los videos son más que todo dedicados a la piel, ¿ok? Así que en el caso de los ojos me hice un ahumado. Apliqué pues mi sombra tanto en el párpado superior, simplemente a toquecitos con una brocha plana, y en la parte inferior con una brocha plana también, creo que es la MAC 242. Y apliqué máscara de pestañas, no me coloqué pestañas postizas, solamente utilicé esta máscara de pestañas, este rímel, que es de la marca Douglas. Esta es la No Compromise Mascara. Divina esta máscara, bueno, preciosísima porque no la he probado, pero en realidad deja unas pestañas espectaculares. Me encanta tanto el producto como el cepillo. Me apliqué un labial y seguimos con la piel. Yo hice algo de baking, es decir, apliqué un poco de polvo, un colchón que llama uno de polvo, solamente en las áreas en las cuales produzco mucha oleosidad, mucha grasita. Yo lo dejé allí mientras estuve aplicando mis sombras, mientras apliqué mi máscara de pestañas, estuve pues aplicando mi labial. Yo dejé ese polvo allí para que fuese trabajando, para que la piel lo fuese absorbiendo, y ya luego entonces que ha pasado ese ratico que he trabajado las demás áreas del maquillaje, pues con la borla nuevamente simplemente hice presión para terminar de depositar todo ese producto y que no se pierda nada. Apliqué por supuesto rubor, apliqué algo de bronzer, y en el caso del iluminador aquí estoy teniendo mucho cuidado porque tengo pues allí un brote, un grano pues bastante grande, así que tengo que tener mucho cuidado de no aplicar el iluminador. Mis muñecas, mis corazones de piel mixta grasa, poros abiertos, manchas de acné, si ese es tu caso, no te preocupes que yo estoy contigo. Yo también ahorita tengo una piel mixta. Tengo los poros, Dios mío, pues los más visibles de la tierra. Tengo aún uno que otro brote de acné. Tengo manchas en la piel. Y si logro maquillarme, sí se puede. Así que hazlo tú también. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte para que seas parte de la comunidad. Si te gustó el video, dame manito arriba para saber que así fue. Nos vemos en un próximo video. Y por supuesto te mando un beso como es de costumbre. ¡Mua!